Dios les bendiga a todos. Hoy estaremos compartiendo la lectura de los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Génesis, en la Biblia Reina Valera 1960. En estos capítulos veremos cómo Dios cumple su palabra, cómo protege a Noé y a su familia durante el gran diluvio, y cómo después establece un nuevo pacto con la humanidad, simbolizado con el arco iris. Es una historia de fe, obediencia y esperanza, que nos recuerda que aunque lleguen las tormentas, Dios nunca olvida a los que confían en Él. Acompáñame antes de escuchar esta poderosa palabra. Génesis 7, versículo 1 a 24. Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti haré visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque pasados aún 7 días, haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y no limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios le mandó, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé y las mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y toda ave de toda especie, vinieron con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y Jehová cerró la puerta, y fueron el diluvio 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Las aguas subieron mucho, y crecieron en gran manera, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas cubrieron todos los montes altos que había debajo de todos los cielos. 15 codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se movía sobre la tierra, aves, ganado, bestias, reptiles y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis 8, versículo 1 a 22. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y las aguas disminuyeron. Se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia fue detenida. Las aguas decrecían gradualmente, y al cabo de 150 días se retiraron. El arca reposó sobre los montes de Ararat, y poco a poco se descubrieron las cimas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca, y envió un cuervo, el cual iba y venía hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Luego envió una paloma para ver si las aguas se habían retirado, pero no halló dónde posar su pie, y volvió al arca. Esperó 7 días, y volvió a enviar la paloma. Ella regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico, y Noé entendió que las aguas se habían retirado. Esperó otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió más. En el año 601 de Noé, las aguas se secaron sobre la tierra. Quitó Noé la cubierta del arca y miró, la tierra estaba seca. Entonces Dios le habló diciendo: Sal del arca tú, tu mujer, tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todos los animales para que se multipliquen sobre la tierra. Y salió Noé con su familia y con todos los seres vivientes. Luego edificó un altar a Jehová y ofreció holocausto de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y percibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 9, versículo 1 a 29. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra,
El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo miraré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que está establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Gracias por acompañarme en esta lectura de la palabra de Dios. Hoy recordamos que, así como Noé confió en medio del diluvio, también nosotros podemos confiar en el Señor en cualquier tormenta, que su promesa, representada en el arco iris, te recuerde que Dios siempre cumple lo que promete y nunca te abandona. Dios te bendiga grandemente, y si esta lectura tocó tu corazón, comparte y suscríbete para seguir escuchando más de la palabra.